Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera. Está basada en grabaciones de la cabina de pilotaje y narraciones de testigos. No puedo ver nada. ¡Diablos! Estamos fuera de curso, fuera de ruta. ¡No puedo ver! El 1 de junio de 1999, cuando un avión de American Airlines se preparaba para aterrizar en medio de una feroz tormenta, los pasajeros sabían que había problemas. No sé qué hizo que me diera cuenta, pero estaba consciente de que íbamos a tener un problema. ¡Oh, Dios! En minutos, sus peores temores se hicieron realidad. ¡Otro! 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 ¡Otro más! ¡Otro! Estoy gritando, aléjense del avión, corran, aléjense. No sé dónde estamos, pero hay una carretera que va al aeropuerto. Tenemos mucha gente herida. Esta película cuenta la historia de un desastre trágico y evitable. La investigación revela una combinación mortal de un error del piloto, los efectos devastadores de un clima riguroso y la peligrosa carrera para cumplir con el horario. También revelará una prueba preocupante de una industria cometiendo una gran falta que podría matar nuevamente en cualquier momento. Carrera contra la tormenta. A pesar de las aeronaves confiables y los entrenamientos extensos, las aerolíneas modernas y su tripulación se enfrentan a presiones sin precedentes. La competencia intensiva de la industria demanda que todo el sistema, desde los planificadores de vuelo hasta los pilotos, sean eficientes y puntuales. El estrés que esto produce jugará un papel principal en la pérdida del vuelo 1420. Preparados para una emergencia. Para un gran operador como American Airlines, las presiones comienzan con la compleja tarea de programar su amplia flota. Los despachantes dirigen los aviones alrededor del mundo en una danza cuidadosamente coreografiada. La tensión por mantener esta eficiencia afecta todo el sistema. Por supuesto, la competencia se volvió muy intensa. Mucha presión de los despachantes, pilotos, auxiliares de vuelo y básicamente toda la infraestructura para cumplir la misión y ganar dinero. Se hacen todos los esfuerzos para asegurar que nada desorganice estos frágiles programas. Pero existe una variable que ninguna aerolínea puede controlar: el clima. Los estados del sur de Norteamérica son especialmente propensos al clima riguroso, donde las tormentas no solo ocasionan demoras, sino que ponen en peligro extremo a los aviones comerciales. Demoras, problemas de programación y tormentas feroces conspiran para que un vuelo de rutina se transforme en una carrera aterradora contra el tiempo. El 1 de junio de 1999, el vuelo 1420 de American Airlines está demorado. Este es el movimiento de la tormenta. Se está deslizando hacia el sudeste. Tendremos una tarde tormentosa. La demora del vuelo 1420 aumentó la presión de los pilotos aún antes del despegue. La responsabilidad puede caer en la tripulación de vuelo para cumplir con un programa ajustado. Despachen, por favor. Sí, soy Michael. La tripulación tiene límites legales estrictos sobre su tiempo de servicio. El primer oficial advirtió que podrían partir fuera de horario. Alrededor de las 11:16. El vuelo debía despegar en la próxima hora o sería cancelado. Los pilotos entonces supieron de otra presión provocada por el clima que empeoraba cerca de su destino. Los pilotos recibían una información sobre el clima antes de partir de Dallas-Fort Worth que proporcionaba el pronóstico, proporcionaba las alertas meteorológicas. Cuando el despachante y el capitán estaban preparándose para el vuelo, miraron el informe meteorológico y pensaron que podían llegar a Little Rock antes de que comenzara la tormenta. Los 139 pasajeros solo querían llegar a casa. Viajaba con mi hijo y mi hija. Volvíamos a casa después de las vacaciones. Era el primer vuelo de mi hija. El avión estaba demorado y había muchas demoras. Era cansador, era frustrante. Era de noche.
Pronto comenzaron a sentir que el vuelo 1420 estaba corriendo contra el clima. Cuando nos llamaron para abordar el avión, querían que lo hiciéramos rápidamente. Suban, siéntense, colóquense los cinturones. Nos vamos. Mencionaron que había mal tiempo entre nosotros y Little Rock. Querían adelantarse al mal tiempo que se acercaba a Little Rock. Finalmente, con más de 2 horas de demora, el vuelo 1420 parte de Dallas. Sin que la tripulación lo supiera, las tormentas ya avanzaban hacia Little Rock. 40 minutos más tarde, el vuelo 1420 está a 160 kilómetros de su destino. En este punto, la transcripción del grabador de voces revela una rutina calma y continua de la cabina de pilotaje. American 1420, ¿van a querer descender más? Hasta ahora está todo bien. American 1420, le haremos saber. El primer oficial del American 1420 era un empleado nuevo. Recién había finalizado el entrenamiento y lo juntaron en uno de sus primeros viajes con este capitán experimentado. Por lo tanto, ahora tenemos un piloto con mucha experiencia junto a un oficial relativamente nuevo. Bushman y Origel están sin duda relajados y planean su aproximación y aterrizaje. 25 para 24 fijo y armado. ¿Crees que vamos a salir bien de todo esto? Sí, casi estamos por debajo del peso máximo de aterrizaje. ¿Hay una luna espléndida o una nave espacial? Oh, es la nave escolta. La bomba central se está agotando, ¿está bien? Los pilotos están muy atentos a las tormentas. El radar meteorológico de a bordo registra una zona de cielo en forma de cono frente al avión. Las tormentas potencialmente severas aparecen en rojo. Ahí está tu gran desafío. Tenemos que llegar allí rápidamente. No me gusta. Hay relámpagos. Así es. El despachante de American Airlines emitió una actualización del aspecto y la formación de las tormentas. En este momento en el radar se ve una amplia zona libre a Little Rock. Las tormentas están a la izquierda y a la derecha y Little Rock está en el claro. Las tormentas están moviéndose al este, noroeste, hacia Little Rock y pueden ser un factor para nuestro arribo. Sugiero apresurar nuestro arribo. El despachante le dio a la tripulación la información meteorológica. A él le parecía que habría una abertura, o como él lo llamó, pista de bowling, donde tenían 2 tipos de tormentas o 2 tormentas con una abertura entre ellas, y que si la tripulación apuraba su viaje a Little Rock, probablemente podía pasar por esa abertura antes de que las 2 tormentas se juntaran. Pero a medida que desciende el vuelo 1420, el plan para vencer a las tormentas estará seriamente equivocado. Los pilotos no advierten que las paredes de la pista de bowling se están cerrando. La ruta del vuelo 1420 de American Airlines está flanqueada por tormentas engañosas, un corredor que los pilotos llaman la pista de bowling. Con 130 kilómetros que faltaban, la ruta a Little Rock aún parecía ser clara. Aquí está la pista de bowling. Sí, lo sé. De hecho, ahí están las luces de la ciudad. ¿Quieres descender? No todavía, pero pronto. Estamos a 130 kilómetros del aeropuerto y hemos iniciado nuestro descenso. Realmente tienen una exhibición de luces al costado de la aeronave y estaremos pasando cerca de ellas en nuestro camino a Little Rock. Fue un placer tenerlos a bordo en nuestro corto viaje y quisiera tener la oportunidad de agradecerles por volar con American Airlines. Los relámpagos parecían estar a ambos lados del avión, iluminaban el interior del avión. Muy rápidos. Relámpagos explosivos que eran muy alarmantes. Sentíamos temor. Hubo una exhibición de luz afuera, a la izquierda, que normalmente no se señala. Si se pasa por el Gran Cañón, sí, pero no un espectáculo de relámpagos. A medida que el avión desciende, las transcripciones de las grabaciones de la cabina de pilotaje demuestran que los pilotos saben del clima agitado que tienen delante. Solo algunos rayos ahí adelante.
A pesar de eso, creo que estaremos bien. En línea recta. Sí, derecho por la pista de bowling. Como dirían mis amigos, California tranquila. Tranquila. Perfecta. Exactamente. 1420 a 3400 hacia 3000. Cuando los pilotos toman contacto, el controlador de Little Rock les da la primera de una serie de alertas meteorológicas alarmantes. Tenemos una tormenta fuerte justo al noroeste del aeropuerto que ahora se está moviendo hacia la zona. El viento es de 280 a 28, ráfagas 4-4. Y tendremos un nuevo informe meteorológico para ustedes en un momento. Los vientos muy fuertes superan los 80 kilómetros por hora, suficientes para volar las tejas de un techo. Los vientos violentos presentan un grave peligro para el vuelo 1420. Los vientos transversales hacen difícil el control del avión en el aterrizaje. Los pilotos deben determinar rápidamente si están dentro de los límites de seguridad. Calculan la fuerza de los vientos transversales desde el ángulo hasta la aproximación final. Muy bien, entonces es 280 a 44. Ráfagas a 4-4. Bien, cerca del límite. Pero está a 40 grados fuera. Quiero decir que no estás fuera del límite por el ángulo, pero estás bastante cerca. Auxiliares de vuelo, prepárense para aterrizar, por favor. La atención del piloto ahora vuelve al mal clima. Dijo que la tormenta estaba al noroeste del campo. Dijo noroeste. Sí. Son relámpagos. Él dijo tormenta. Pero la tarea de rastrear las tormentas cambiantes se hace más difícil por la falta de un radar sofisticado en Little Rock. American 1420. El equipo de ustedes es mucho mejor que el mío. ¿Cómo se ve el 22F final? ¿Qué es eso? Divisamos el aeropuerto con mucha dificultad. Deberíamos poder hacer 2-2. La tormenta se está acercando, como dice su radar, Pero está un poco más lejos de lo que pensaba. El controlador les dice, su radar es mejor que el mío, y así sucesivamente. El controlador en este accidente tenía un radar monocromático o básicamente un aparato de radar en blanco y negro, y no podía determinar las intensidades de la tormenta. El controlador comunica malas noticias. El viento cortante es un cambio repentino de la dirección del viento en una corta distancia. Es uno de los elementos más temidos de una tormenta fuerte. Para combatir estos vientos constantemente cambiantes, los pilotos se ven obligados a apartarse de sus planes previos de aproximación. Deben invertir la dirección de su aproximación para aterrizar contra el viento. Sí, pero vamos con el viento en contra, señor. La decisión de los pilotos de aterrizar en la dirección opuesta es una jugada prudente, pero creará serios problemas. Bien, ¿un giro a la derecha 250 al revés? Sí, señor. Están cerca del aeropuerto. Correcto. 250 estará bien. Cuando los pilotos giran a una nueva aproximación, el radar meteorológico de la aeronave, que registra el frente del avión, pierde el rastro de las tormentas. Peor aún, el giro demora el aterrizaje más de 10 minutos y con cada momento que pasa, las tormentas crecen en intensidad. Pista 4, derecha 111.3042. Creo que el aeropuerto estaba debajo nuestro. Sí, correcto. Cambiar pistas, seguir las tormentas con atención, todo suma trabajo a los pilotos. 2217, intersección de la inclinación de planeo todo el camino. Aproximación frustrada, giro a derecha a 4000. ¿Tienes el aeropuerto? No tengo el aeropuerto. Bien, ¿tienes el ILS? Sí, tengo el ILS. Los pilotos de aerolíneas ganan dinero cuando están volando con mal clima. La cantidad de trabajo comienza a aumentar debido a que tienen que considerar las nubes bajas, la lluvia, los rayos, las tormentas, el viento. Estos elementos comienzan a importar cuanto más cerca estás del aeropuerto. American 1420, parece que tenemos la segunda parte de esta tormenta que está avanzando. El viento ahora es 340 a 16, ráfagas 34. Con las tormentas empeorando, los pilotos necesitan llegar al aeropuerto lo más pronto posible. ¿Quieres aceptar la aproximación corta, mantenerlo ajustado? ¿Puedes ver la pista? Porque yo casi no la veo. Sí, está ahí.
Está bien. ¿La ves? Señalas la dirección correcta y yo disminuyo la velocidad. Dame los alerones a 11. Las transcripciones ahora revelan una creciente confusión en la cabina de pilotaje cuando el capitán lucha por fijar la posición del aeropuerto. Bien, ¿notaste algo? ¿Viste el aeropuerto allí? ¿Dónde? Allí. ¿Está sobre la básica? Está ahí mismo. ¿Estoy sobre la básica ahora? Es como un ángulo agudo y estamos llegando. Y está ahí mismo. Lo perdí. No podemos mantener la visual. Ahora los pilotos tienen que abandonar su aproximación visual directa y pedir ayuda al sistema de aterrizaje con instrumentos de Little Rock. Pero esto demora el aterrizaje. Aproximación American 1420. American 1420, sí, señor. Sí, hay una nube entre nosotros y el aeropuerto y perdimos el campo. Estamos en el vector... Básicamente, estamos en el último vector que nos... Tío, que parece la pata trasera de un perro. American 1420 puede volar con rumbo 220. Los guiaré hacia el ILS. Estas imágenes de noticias muestran la tormenta en la noche del accidente. Como la lluvia fuerte acorta la visibilidad aún más, el capitán Bushman se siente desalentado. Odio volar alrededor de la visual con instrumentos en la noche, con mal clima y sin saber dónde estamos. Había algo que me desconcertaba. Sabía que estábamos descendiendo mucho, que la lluvia no cesaba y que íbamos dando saltos pesadamente. Mira cómo vamos directo a la tormenta. Bien. Aproximación American 1420. Sé que están haciendo lo mejor que pueden, señor. Nos estamos acercando a la tormenta. Seguiremos sus indicaciones. El avión estaba bamboleándose al punto de que era muy inestable. No sé qué hizo que me diera cuenta, pero era consciente de que tendríamos un problema. No sé cómo ocurrió esto. A medida que el vuelo 1420 se alinea para la aproximación final, entra en el centro de una tormenta. La crisis para el vuelo 1420 sería aún peor. Con el vuelo 1420 a minutos de aterrizar, las severas tormentas les dan a los pilotos otro problema grave. La lluvia cegadora y las nubes espesas ocultan el campo de aterrizaje. La visibilidad en la pista, conocida como RBR, está apenas sobre el valor límite de 730 metros. Vamos directo hacia allí. American 1420. En este momento tenemos una fuerte lluvia sobre el aeropuerto. La visibilidad es inferior a 1.6 kilómetros y la RBR es 914. La visibilidad es inferior a 914 metros. Los pilotos no están seguros de que no sea peligroso aterrizar. ¿914? Recibido 914. ¿Es correcta 4 derecha? American 1420 es correcta. Autorizados para aterrizar. ¿Podemos aterrizar? 030 a 45, American 1420. 914 RBR. 914 a... No, RBR es 730. Bien, correcto. Sí, correcto. Bien, 15. Tren de aterrizaje bajo. Luces, por favor. A medida que descendíamos, lo hacíamos entre una nube negra muy oscura. La lluvia parecía caer en forma horizontal. Afuera estaba tan ventoso que el avión se balanceaba. Nunca había hecho esto. Me puse el cinturón muy ajustado, de un modo casi incómodo, y estaba tan preocupado como para ponerme los zapatos y estar listo para irme. Había algo que me ponía nervioso. Los vientos transversales están por encima del límite. Los pilotos podrían desviarse a otro aeropuerto, pero no lo hacen aunque el clima empeora. Alerta de vientos cortantes. Campo central, viento 350 a 32, ráfagas 45 norte límite, viento 310 a 29. Norte este límite, viento 320 a 32. Las sacudidas parecían ser las más fuertes que jamás sentí. Se podía decir que los centros de las tormentas estaban extremadamente cerca del avión. Yo decía, si trata de aterrizar con este clima, nos vamos a estrellar. Alerones 28. Agrégale 20.
La visibilidad cae drásticamente por debajo del límite. American 1420. RBR en la pista 4 derecha es ahora 487. ¡Diablos! Los pilotos están confundidos. Bajo presión, comienzan a cometer errores. No puedo ver nada. Estoy buscando 460. Ahí está. No podía ver nada. El viento movía el avión de un modo muy violento. Había viento transversal y tenía miedo de que fuéramos a aterrizar sobre un ala. ¿Quieres alerones a 40? Sí, ya lo dije. Sabía por la forma en que estaba manejando el avión y los ruidos de los motores que estaba tratando de alinearlo para la pista. No la veía, pero sabía que estábamos cerca y seguía pensando, ¿dónde está la pista? 300 metros, 20, 40, 40. Aterriza. Esto es un revuelto de gusanos. El viento es 330 a 28. Voy a quedarme un poco por encima de este. La pista está a tu derecha. ¿La tienes? No. Tengo la pista a la vista. La tengo. Quédate donde estás. La tengo, la tengo. En ese momento la mayoría de la gente en el avión se estaba asegurando bien. Miré hacia atrás y estaban rígidos. Sospechaba lo peor, realmente. Era posible que no aterrizáramos. En medio de una tormenta feroz, el vuelo 1420 está por aterrizar en Little Rock. La baja visibilidad y los vientos fuertes hacían que esta aproximación final fuera engañosa. Viento 330 a 25. 150 metros. Más 20. Viento 330 a 23. Diablos, estamos fuera de curso. No puedo verla. Fuera de ruta. No puedo ver nada. ¿La tienes? La tengo. 30 metros. 15. 12. 9. 6. 3. Golpeamos la pista realmente fuerte y no disminuimos la velocidad. Nos estamos deslizando. ¡Oh, no! Aún estábamos yendo muy rápido y en ese momento pensé, estamos muertos. ¡Frena! ¡Oh, Dios! Era un verdadero caos. Era aterrador. Literalmente aterrador. ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! Cuando el avión efectivamente se detuvo, hubo un momento de silencio total, absoluto. Había fuego delante de mí y podía ver escombros y estaba en silencio. Y pensé, oh Dios mío, estoy muerta. En esos minutos escuché un pequeño grito y escuché que aumentaba y aumentaba y aumentaba, como si estuviera con un megáfono y me golpeó. Era mi hija y yo estaba igual. Bien, tenemos que salir de aquí, tenemos que hacer algo. Los pasajeros luchaban por salir antes de que el fuego tomara toda la cabina. Yo tenía un hombro dislocado y costillas rotas. Y me pasaba toda clase de cosas, pero no sentía nada. Solo quería salir. No iba a morir allí. Salí del avión probablemente en 10 segundos. Estaba como en una guerra. Estoy gritando, sal del avión, corre, aléjate del avión, vamos, vamos. Algunas personas parecían salir de una explosión. Sus ropas estaban destrozadas. Vi a un hombre usar su teléfono celular para pedir ayuda. No sé dónde estamos, pero hay una carretera que va al aeropuerto. Tenemos mucha gente herida. Viajando a más de 160 kilómetros por hora, la aeronave siguió hasta el final de la pista
hizo un surco en un terraplén de casi 8 metros y embistió un andén de acero. El avión se partió en varias partes. Los restos finalmente fueron a caer en las orillas barrosas del río Arkansas. Diez pasajeros murieron. El capitán Bushman murió instantáneamente cuando el andén de acero se incrustó en la cabina de pilotaje. Fue una pena que no pudiera. Realmente una pena que no pudiera salvar a más personas. Es la peor pesadilla que tengo. La Junta Nacional de Seguridad de Transporte de los Estados Unidos, o NTSB, fue notificada de inmediato. Greg Feith fue el investigador principal. La noche en que ocurrió lo del American 1420, recibí una llamada alrededor de la 1 de la mañana de nuestro centro de comunicaciones en la NTSB diciendo que había ocurrido un accidente en Little Rock y que podía haber algunas víctimas. Otro investigador, John Ike, entró rápidamente en escena. Hay una sensación de adrenalina cuando ocurre un accidente como este, donde te envían a la escena del accidente. Y tenemos un fuerte impulso por llegar allí, intentar descubrir qué sucedió, documentar los hechos para que podamos evitar que suceda nuevamente. La NTSB estableció un centro de comando cercano al lugar. Estarían los siguientes 18 meses reconstruyendo los hechos. Teníamos una idea básica de lo que había sucedido cuando llegamos a la escena, solo que no sabíamos por qué. Sabíamos que el avión había continuado al final de la pista, sabíamos que los pilotos no pudieron detenerlo, que la aeronave se destruyó atravesando este andén y que el incendio posterior al choque mató mucha gente, pero no sabíamos por qué. La NTSB trabajó hacia atrás desde el momento del impacto, juntando todas las secuencias de los hechos desde la aproximación final hasta Dallas-Fort Worth. La primera pregunta para los investigadores era por qué los pilotos no habían podido detener el avión. El análisis de las huellas de los neumáticos que dejó el avión al deslizarse mostraba una pérdida total de control después de tocar tierra. Cuando miras el ancho de esas huellas de neumáticos, compruebas que el avión no estaba yendo en línea recta. De hecho, estaba deslizándose de costado. Aquí tenemos una máquina que pesa unas 60 toneladas, que tiene 100 o más personas a bordo y que se desliza en forma descontrolada fuera de la pista. Algo había andado terriblemente mal en el aterrizaje y los investigadores querían saber por qué. Interrogaron a los sobrevivientes del vuelo 1420, quienes proporcionarían una pista extremadamente importante. Los investigadores de la NTSB necesitaban descubrir por qué el vuelo 1420 se había deslizado sin control fuera de la pista. Comenzaron a entrevistar a los sobrevivientes. Algunos de ellos vivían en Little Rock. Sus declaraciones dirigirían la investigación hacia el sistema mecánico utilizado para disminuir la velocidad del avión después del aterrizaje. Estábamos interesados en los pasajeros que estaban sentados cerca de las alas, que pudieron mirar hacia afuera por las ventanillas y que nos pudieran decir si vieron desplegarse los frenos de tierra. Los frenos son grandes alerones que se levantan, literalmente frenando la corriente de aire sobre las alas. Esto es necesario para que el frenado sea efectivo. Ninguno de los pasajeros vio desplegarse a los frenos. Para verificar las declaraciones, la NTSB examinó la información de las cajas negras del avión. La grabación de los datos del vuelo, que verifica los sistemas a bordo durante el vuelo, confirmó que los frenos no se habían desplegado. Las consecuencias fueron catastróficas. El vuelo 1420 no tenía posibilidad de detenerse a tiempo. ¡Frena! ¡Vamos, frena! ¡Oh, no! ¡Nos deslizamos! Por lo tanto, ¿los frenos no se desplegaron por un problema mecánico? ¿O fue un error del piloto en la confusión de la aproximación final? Para descubrirlo,
la NTSB haría uso inteligente de la grabación de voces de la cabina de pilotaje o CBR. ¿Quieres alerones a 40? Sí, ya lo dije. Uno de los elementos principales que el equipo CBR estaba escuchando era la fijación de la palanca del freno. Se escuchaba en la grabación de los datos del vuelo que los frenos de tierra no se desplegaron. Queríamos saber si la palanca había sido realmente armada y estábamos buscando el sonido específico de un clic. No pudimos encontrar el sonido en la CBR del accidente, lo que nos hace pensar que la palanca nunca se colocó en posición de armado cuando tocaron tierra. El piloto estaba tan ocupado en la cabina de pilotaje que simplemente olvidó armar los frenos. Si se hubieran desplegado, la aeronave MD-80 podría haber corrido rápidamente por la pista, pero se hubiera detenido antes de golpear el andén. Los pilotos cometieron errores serios y, por último, fatales. Pero los investigadores querían saber por qué. Sospechaban que las presiones anteriores en el vuelo los habían llevado a estos errores. Ellos desviaron su atención al clima. Para nosotros era claro que al momento del accidente el clima de la zona era riguroso. ¿Cómo influyó esto? Era una de las cosas que teníamos que tratar de descubrir, colocando las imágenes del radar en las observaciones. Tratando de colocar todo junto, por supuesto, llevaría semanas tener esta información lista. La NTSB quería saber el papel que había desempeñado el clima en el accidente y si los pilotos eran conscientes de los peligros. Mira cómo vamos directo a la tormenta. Una de las preocupaciones que tienen todos los pilotos cuando están tratando de aterrizar una aeronave es, por supuesto, asegurarse de que los vientos transversales que puedan experimentar no excedan la capacidad de ellos o de la aeronave. Ahora los vientos 350 a 30, ráfagas 45. ¿Podemos aterrizar? La tripulación de este vuelo en particular tenía una limitación no impuesta por ellos, sino por la empresa, y era que no se les permitía exceder el viento cruzado de 10 nudos en una pista húmeda. Las limitaciones de los vientos cruzados están claramente establecidas en el manual operativo. Estaban volando más allá de los límites. Esto es un revuelto de gusanos. Hay una pista a tu derecha, ¿la tienes? No. Esta animación muestra el efecto de los vientos que obligaron al capitán a hacer las últimas maniobras desesperadas. Los vientos definitivamente golpearon el vuelo. Si miran la animación, podrán ver su pelea contra los vientos. Aterrizamos. ¡Frena! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro Cuando más! comienzas a hablar de la pista mojada, las tormentas fuertes, no es bueno. Pero ¿conocían los pilotos del vuelo 1420 los peligros que se presentaban por el clima? Para la NTSB, los peligros de las tormentas fuertes eran demasiado claros. En 1994, un DC-9 de la US Air fue víctima de un viento cortante en Carolina del Norte. El avión entró en pérdida a los 76 metros y cayó. Un Delta TriStar se estrelló después de estar volando con el más severo viento cortante que creó una aspiración de aire intensa. Entonces, la tripulación del vuelo 1420 ¿debería haber abortado la aproximación? Hay una pista, hay 2 pistas. Sí, lo sé. Veo que la perdemos. No veo cómo podemos mantenerla visual. La animación del clima de la NTSB cubre la trayectoria de la aeronave con imágenes de la tormenta del radar en tierra. Bushman y Origel aterrizaron con una lluvia torrencial y granizo y con vientos de 80 kilómetros por hora. Basados en la información que teníamos del radar meteorológico de la base en tierra, la tripulación del vuelo del 1420 debería haber visto la mayor parte de la tormenta. Deberían haber estado viendo el borde principal volviéndose verde, cambiando rápidamente a amarillo y a rojo brillante. No veo nada. Buscando un 460. A medida que avanzaban sobre Little Rock, comenzaron a describir el mal clima, no solo en el radar de a bordo, sino que podían ver por la ventanilla relámpagos. Y una de las manifestaciones claves que hace este capitán, que resume básicamente todo el vuelo, fue cuando dijo: odio volar alrededor de la visual con instrumentos en la noche, con mal clima y sin saber dónde estamos. Odio volar con instrumentos en la noche cuando no sé dónde estoy.
Esa fue una manifestación clave. Fue en ese punto, con un capitán con 10.000 horas de experiencia, que debían haber abandonado la aproximación a Little Rock e ir a un alternativo o volver a Dallas. Pero manifestarse de ese modo y luego continuar aproximándose al aeropuerto donde estaba avanzando una tormenta fuerte es la receta para el desastre. Pero los pilotos no eran los únicos a quienes se debía criticar duramente. A medida que la investigación continuaba, la política de vuelo de American Airlines se sometería a presión y se descubriría un gran escándalo laboral. Durante meses después del choque del vuelo 1420, la NTSB ahondó en las circunstancias que rodearon al accidente de Little Rock. La pregunta era, ¿quién tomaría la responsabilidad? American Airlines era reacia a admitir que sus pilotos habían aterrizado sabiendo que había una tormenta muy fuerte. Al principio trataron de culpar al controlador de Little Rock. American comenzó una acción legal contra las autoridades responsables de los controladores de aeropuertos. Los abogados de American alegaban que la tripulación del vuelo 1420 no había recibido toda la información corriente sobre el clima. American 1420, su equipo es mucho mejor que el mío. ¿Cómo se ve el 2-2 final? Pero después de entrevistar al controlador en Little Rock, los investigadores no estaban convencidos. Es muy poco probable que la tripulación de vuelo no estuviera lo suficientemente informada de la naturaleza y de la severidad del clima. No solo en curso, sino, por supuesto, durante el descenso en Little Rock. La atención volvió a los pilotos. Los abogados que representaban a los pasajeros estaban decididos a que American Airlines aceptara la responsabilidad por el accidente. Quiero decir que se trata de dinero de algún modo, porque quieres que ellos paguen. Ya que vi las cartas que respondían a mis abogados, minimizando por lo que habíamos pasado, minimizando las quemaduras y cortaduras de mi hija, los efectos psicológicos que tuvo en mi hijo de 15 años, en mi hija y en mí. Simplemente simplificando todo. Por eso queremos encontrar un modo de herirlos. René Salmans y muchos otros sobrevivientes estuvieron presentes en las audiencias públicas de la NTSB 8 meses después del desastre. Con el capitán muerto, el copiloto fue el primero en declarar. A medida que nos acercábamos al final de la pista, pude ver las luces y supe que íbamos a continuar deslizándonos. Todo lo que pensé era que el tren de aterrizaje se rompería y de pronto sentí el impacto. Seguí la investigación lo más cerca que pude. Por supuesto, quería saber qué sucedió. Fui a todas las audiencias de la NTSB. Estaba enfurecida. Estaba desesperada. Para mí no hicieron las preguntas correctas. Yo quería preguntarle qué estaban pensando, por qué jugaron con nuestras vidas. El testimonio del copiloto era altamente controvertido. En su relato de los momentos finales del vuelo, afirma haberle sugerido al capitán abortar la aproximación. ¿Quién puede pedir abortar la aproximación? Cualquier piloto. ¿Pidió volver a salir en algún momento? Sí, señor, lo hice. Luego de revisar la cinta, se puede oír claramente el volver y el salir. Parece que él habló al mismo tiempo que yo. Lo miré y entonces volvió nuevamente a su curso. Pero cuando los especialistas de la NTSB estudiaron las cintas de la cabina de pilotaje, no escucharon esta afirmación. Estamos fuera de curso. No puedo verlo. ¡Fuera de ruta! Aun cuando mantuvo esa declaración, nunca pudimos confirmarla. Eso llevó a un descubrimiento polémico, porque no estábamos realmente seguros si eso había sucedido o no. La NTSB fue dura con el copiloto, pero ¿el entrenamiento de American Airlines también era culpable? Greg Feith puso en el estrado al gerente de American Airlines. ¿Cuáles eran las reglas para los pilotos que vuelan cerca de tormentas fuertes? Cuando contestó la pregunta, básicamente respondió que él no quería que sus pilotos volaran con ese tipo de clima. A nuestros pilotos se les prohíbe entrar o partir del área terminal con tormentas de mucha actividad. Para la NTSB, esta política no estaba bien definida. Esa es una exigencia muy subjetiva para un piloto. Los pilotos necesitan términos, se les deben fijar límites. Si hay actividad convectora, es decir, actividad de tormentas fuertes, que está a 9 kilómetros del aeropuerto, hay relámpagos, hay vientos cortantes, no vayan allí.
cuanto más investigaba la NTSB, más se encontraba que volar con fuertes tormentas era tan común que era perturbador. La prueba extraordinaria que daban las audiencias revelaron que el problema era de alcance laboral. Los expertos del MIT dedicaron semanas a grabar las huellas de los vuelos de aviones que aterrizaban en Dallas-Fort Worth. Esperaron tormentas fuertes y vieron cómo reaccionaban los pilotos. La animación muestra a los aviones llegando para aterrizar cubiertos por imágenes de radar de las tormentas. Todo lo que sea amarillo o naranja es una tormenta potencialmente severa. De 2.000 encuentros con tormentas fuertes, 2 de cada 3 pilotos volaron en la tormenta y aterrizaron la aeronave. Me sorprendió el testimonio en las audiencias públicas. Están volando con el mejor equipo, tienen típicamente el mejor entrenamiento, tienen la mejor información disponible para esas decisiones que deben tomar para continuar por el camino lleno de peligros. Por lo tanto, me sorprende que trataran de hacer eso. Los pilotos saben que si entran en esa tormenta fuerte, pueden no salir de ella. Y si salen, será con pérdidas. ¿Por qué tantos pilotos vuelan en peligro? Los investigadores del MIT descubrieron que los pilotos eran más imprudentes si estaban atrasados, si era de noche, y si la aeronave delante de ellos también estaba volando con mal tiempo. En el caso de Little Rock, 2 de esos elementos estaban presentes. Era de noche y estaban atrasados. La investigación del MIT era una prueba estremecedora de que el choque en Little Rock era parte de un problema más grande. No vemos una mejora importante, para decirlo en modo contundente. Hay un tiempo limitado para el entrenamiento. El clima era una parte significativa que arma la escena del accidente. Nosotros no perdonamos ninguna operación que sea dirigida en ese clima. Existía un peligro por el clima riguroso y debió haber sido suspendida. Es decir, ninguna operación. Las causas fundamentales del choque del vuelo 1420 fueron aún más profundas. ¿Por qué los pilotos estaban tan decididos a aterrizar? Greg Feith encontró la respuesta en Dallas-Fort Worth aún antes de que el avión despegara. Encontró señales de la condición mortal en aviación conocida como llegar no importa cómo. Seguramente hubo un sentido de llegar no importa cómo. La tripulación de vuelo sabía que estaban cumpliendo un día de tareas de 14 horas. El aeropuerto estaba allí. Intentaron cumplir la misión. Los pilotos están orientados con un objetivo. Nosotros estamos orientados con una misión. Vamos a tratar de cumplir con la misión. Algunas veces cumpliremos esa misión, pero algunas veces vamos tan lejos que no podemos salir. No tenemos más opciones. Las presiones de llegar no importa cómo desataron una serie de errores fatales y juicios cerrados. Buscando un 460. Al final de un largo día, corriendo para vencer a las tormentas y llevar a los pasajeros a sus destinos, la tripulación del vuelo 1420 cometió un error básico que costó la vida a 11 personas. Olvidaron armar los frenos. Estaban tan ocupados tratando de hacer aterrizar al avión que se olvidaron de hacer lo que necesitaban. Después del accidente, American Airlines cambió los procedimientos de la lista de verificación. Ambos pilotos deben confirmar que los frenos están armados, listos para el aterrizaje. En octubre de 2001, la NTSB publicó su informe. Concluyeron que las 2 causas principales del accidente fueron, primero, la decisión de aterrizar con una tormenta fuerte, y segundo, la falla de los pilotos de no armar los frenos. American Airlines rehusó tomar parte de esta película o hacer comentarios sobre los descubrimientos. Como investigador, tuve más de 2 años básicamente para hacer mi trabajo y determinar qué estaba tratando de lograr el capitán. Ese capitán en particular tenía segundos para tomar decisiones basadas en la información que estaba recibiendo. Es injusto para un investigador de accidentes como yo comenzar a señalar con el dedo, pues yo no estaba allí. Yo los culpo, pero no estoy enojada con ellos. No pierdo mi tiempo con enojos hacia ellos. No tienen más que restos.
Esto se puede comprender, pero lo que no se puede entender es que una persona que conozcas quiera matarse. Nosotros salimos y visitamos su tumba en la Academia de la Fuerza Aérea unas 3 veces. Y este hombre estaba atrapado en una situación muy mala. Quiero decir, estar allí y haber hecho eso. Un año después del accidente, los sobrevivientes del vuelo 1420 se reunieron en el lugar para recordar a aquellos que murieron. Para los pasajeros sobrevivientes, los efectos son duraderos y profundos. Nosotros como familia trabajamos duro para sobrellevar esto. Tuvimos largas conversaciones y esto nos distanció de muchas relaciones. Descubres quiénes son tus verdaderos amigos. No puedo hacer lo suficiente para mitigar lo que ocurrió con las personas en el avión. La vida es algo precioso. Y definitivamente estamos aquí por un corto periodo. De pronto tu vida parece durar cerca de 1 segundo y medio. La gente me pregunta si estoy bien. Bien, no lo estoy. No lo estoy. Nunca estaré bien. ¿Qué es eso de estar bien? Somos diferentes. Encárgate de ello. Quiero decir, estaremos de ese modo. Cuando Adam, Samantha y yo estábamos en el hospital, nos levantamos y miramos por la ventana y no podíamos creer que la vida continuaba. No podíamos creer que había automóviles en la calle y que era un día soleado y que todo seguía igual porque para nosotros la vida se detuvo.